Son las 8:18, estamos conversando con dos congresistas, entre ellos el vicepresidente, señor Mario Mantilla, que ha planteado esta iniciativa de una comisión multisectorial para que redacte en los currículos escolares una visión de cultura de la paz. Y nos proponía que sea multisectorial en el sentido de hacer presente en ella iglesias y varios ministerios. ¿Cómo piensa usted armonizar una versión única de lo sucedido, lo cual fue el desafío, como sabemos, de la Comisión de la Verdad? Bueno, justamente para evitar que se especule que se va a politizar esta comisión o esta temática, es que en uno de los artículos de la propuesta se señala que una comisión multisectorial es la que se va a encargar de hacer la temática que le va a alcanzar al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación lo incorpore a la currícula. ¿Quiénes conforman la comisión? Como le dije, un representante del Ministerio de Educación, un representante de la Fiscalía, del Ministerio Público, uno del Poder Judicial, uno de las Fuerzas Armadas, otro de las Fuerzas Policiales, de la Iglesia Católica, de las Iglesias Evangélicas y del Defensor del Pueblo y también del Ministerio Público. O sea, cada uno nombra un representante y ellos se van a encargar de hacer la temática. Señora Perona, ¿usted considera que esta lista es completa? No, está ausente la voz de las víctimas. Tenemos víctimas civiles, policías, militares, que creo que es importante tener en cuenta la voz de quienes también han ido reafirmando esta memoria, ¿no? Y además abogando por el derecho a la justicia, a la reparación. Las víctimas han avanzado, han confluido en un espacio, ¿no? de encuentro incluso para seguir demandando el cumplimiento de la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Y las versiones, por supuesto, no tienen por qué aterrizar en un solo discurso ni mucho menos hegemónico. Creo que es importante mirar las memorias distintas que hay en el país, lecturas varias, literaturas tenemos muchísimas, incluso en Ayacucho se promueve, por ejemplo, cómo desde los sitios de memoria se puede hacer esta parte reflexiva. Un país sin memoria, Fernando, está condenada a repetirla. Entonces es importante trabajar el tema de la memoria precisamente para no repetir esa cruda historia que nos golpeó tanto a todo el país. Yo sé que le toca al congresista, pero le voy a continuar con la señora Pariona, porque usted ha empezado su discurso y su saludo, como siempre lo hace en quechua, le agradecemos además por ese detalle, pero mañana, el domingo, hay el censo y se ha criticado mucho algunas preguntas. Una de las más criticadas es la autodefinición sobre a qué grupo étnico uno considera que pertenece. Usted, por ejemplo, ¿qué va a marcar y si está de acuerdo con la manera como ha sido planteada la pregunta? Sí, la autoidentificación no es identificar razas. La autoidentificación tiene que ver con la identidad étnica, cultural. En ese sentido, nosotros creemos que la ficha censal, al incorporar la categoría blanco, que fue lo que en realidad cuestionaron en su momento las organizaciones indígenas, lo que hace es evidentemente confundir o crear confusiones, ¿no? Basadas en el color de piel. Pero esto no significa que no tiene valía el censo, tiene una validez importante, ya que va a permitir, de un lado, tener una estadística oficial desde un censo que cubre a todo el país para cerrar brechas también sociales, económicas, blanco, culturales. Caucásico, ¿cómo hubiera puesto blanco? Lo que pasa es que el censo no va a medir colores de piel, ni mucho menos. Pero hay gente que no se considera mestizo. Pero lo étnico, ¿no?, está vinculado con la raza. El mismo diccionario te dice perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia, étnico. Bueno, desde la ciencia ya se ha desmentido la existencia de razas. Lo que la pregunta dice, desde el punto de vista de sus costumbres y sus ancestros, es decir, algo cultural, ¿cómo se siente usted? De acuerdo, porque, mire, la etnia, comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales. Así está presente el tema racial, aunque no lo podemos ocultar, está ahí. Pero en realidad se ha superado el discurso racial porque nadie es de una raza pura, pero sí recojo la pregunta de Aldo, yo no me siento mestizo. Me siento pues descendiente puro de europeo, ¿no? Eso es normal. Ahorita que el tuit lo van a poner no, yo mestiza para los que Patricia Ríos se cree francesa, no, aclara porque ya conocemos. Bueno, gracias a Dios mi apellido la diversidad cultural no tiene por qué ser una traba, y la diversidad cultural, por supuesto, no tiene siquiera un vínculo con razas. La diversidad cultural remite justamente a nuestros orígenes, a nuestras raíces, a eso que queremos reivindicar desde las culturas que preexistieron incluso antes de la conformación del Estado. Y el propósito de la pregunta es
autoidentificación étnica en base a sus costumbres y antepasados. Para tenerlo claro, usted marcaría quechua. Yo voy a marcar quechua orgullosamente, y no solo porque hablo quechua, sino porque me remito, ¿no?, a mi origen andino. Está claro, porque además pueblo chanca, ayacuchano, ¿no? Y hay que invitar más bien a la población a que pueda hacer esa reflexión de sus orígenes, no solo, digamos, pensando en que los indígenas, ¿no?, esta idea que se ha asentado de manera de sentido común, que son los que visten el traje o los que hablan el idioma, sino haciendo la reflexión de cuán importante es de verdad reafirmarnos como ciudadanos interculturales para establecer diálogos también interculturales en nuestro país. El INEI ha dicho que va a corregirlo, ¿no? Chinos y japoneses, que son tan importantes en la cultura peruana. Pero interesante, por ejemplo, el 6% de la población en Lima tiene como lengua materna el quechua. Va a ser muy interesante ver cuál es el resultado de la autodefinición en Lima, porque habrá gente que tiene como lengua materna el quechua, pero ya perdió su identificación con el grupo Mario Mantilla, étnico, ¿no? ¿qué va a marcar? Por eso es importante. Voy a marcar mestizo, porque la verdad que mis padres son provenientes de Arequipa y bueno, yo nací en Hilo, ¿no? Entonces, bueno, mi madre habla quechua, no, bueno, pero ya está fallecida, yo no hablo quechua, el castellano, el español, pero dan la opción de mestizo, así que tenemos. ¿Usted tiene alguna crítica en sí a esta pregunta? ¿Cómo le parece que está formulada? Me parece que está mal formulada, ¿no? Porque dice por sus costumbres y sus antepasados, cuál usted se siente y considera. Entonces, yo pienso que está mal formulada porque tenemos que ver cuál es la finalidad del censo, ¿no? Y acá justamente tengo cuál es la finalidad, dice. Contar con una completa base cuantitativa de datos para el conocimiento de la realidad nacional y la formulación, evaluación y seguimiento de la planificación de las políticas públicas y la limitación de los recursos económicos del Estado. Entonces, ¿y por qué eso se contradice con preguntarle a la gente de qué grupo étnico cree que pertenece? ¿Por qué? Porque si hablamos de que quieren, por ejemplo, identificar para hacer inversiones, etcétera, entonces yo me pregunto, acá en Lima hay cantidad de provincianos y están adaptados a las costumbres de aquí de Lima. Si, por ejemplo, se determina un determinado número de, por ejemplo, desde aymaras o de quechuas, por decir, en Miraflores, en San Isidro o en San Borja, me imagino cómo va a invertir el Estado en esas zonas. Le pongo de ejemplo a usted mismo. Usted tenía madre quechua hablante, ¿no? Sí, pero no se identifica con la cultura quechua. Nos acaba de decir que va a marcar como mestizo. Claro, yo no me identifico porque la verdad yo y está en todo su derecho. Claro, y está en todo su derecho. Y el aymara que vive en Lima y que ya perdió su contacto con su pueblo dirá que es mestizo, y está en todo su derecho. Lo cierto es que le aseguro que no va a haber pueblo mayoritario y que la política pública se va a orientar al lado donde haya gente que diga. Curiosamente, en el censo americano sí te preguntan por raza y te dicen, puedes marcar 2. Así es. Puedes escoger hasta 2. Incluso en el otros de este censo puedes decir, no sé, me considero quechua mestizo, ¿no? O sea, nadie te va a decir que está prohibido, digamos, ¿no? Ahora, si nos vamos, digamos, a una determinada Villa Salvador, por decirles, ¿no? Vamos a encontrar gente o población de diferentes sectores, ¿no? Entonces... pero esa es la idea, pues. Esa es la idea, saber que en Villa El Salvador hay gente que... el 68%, Patricia, de población en Lima... El 68% tiene extracción indígena. La mayor población quechuahablante está en el distrito de San Juan del Lurigancho. Claro, ahora, Lima me permite, congresista indígena. Pariona, porque no quiero dejar de tocar este tema que es fundamental y creo que esto ya quedó aclarado. ¿Qué pasó? A ver, congresista, cuéntenos usted de Fuerza Popular, congresista Mantilla, ¿qué pasó con la reunión que tuvieron ayer con la señora García? Dicen que le pidieron la renuncia de la Comisión de la Mujer y ella se negó. No, bueno, como siempre hacemos en nuestras bancadas, se tocó el tema, no tengo por qué negar, se tocó el tema de Marisa García. Diversos congresistas nuestros se pararon, dieron su opinión, unos a favor, otros en contra, pero finalmente ella es la que se respetó que ella tiene que tomar la decisión y bueno... Congresista, pero usted forma parte de la comisión. Sí, de la comisión. ¿Los miembros de la comisión pueden pedir que cambien a la presidenta? Por supuesto que ¿Y ya? sí. ¿Qué están esperando? Hemos emitido cartas al respecto, Patricia, uno dirigida al presidente del Congreso, al vocero de la bancada y a la lideresa de Fuerza Popular. ¿Cuántas firmas necesitan? Han firmado distintas bancadas esta carta, uno porque la señora Marisa García no representa a las mujeres, de acuerdo, no puede representar a las mujeres alguien que justifica la violencia y que culpa a las mujeres de la violencia que viven. Porque el tema es muy importante, queremos conocer la opinión del señor Mantilla, dado de que el propio vocero, el señor Salaverry, hizo críticas a su desempeño, que no haya renunciado y es una cosa, que no le pidan a ustedes que salga es otra. Veremos eso después de la pausa.